Hola, yo soy Kimi Manzanita y el día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer este maquillaje de Raven de los jóvenes titanes. Así que hagámoslo. Primero, con la cara previamente lavada, voy a peinar con un gel transparente mis cejas, tratando de impregnarlas con suficiente producto para que estas queden bien peinadas y bien fijas. Porque los cosplayers solemos sudar mucho en una convención, entonces las cejas tienen que quedar bien fijas para que no se muevan antes de poner la base. A mí me gusta usar el gel Invisifix de L'Oreal, porque este soporta la humedad y tiene una fijación bastante alta. Después deja secar tus cejas o sécatelas con un abanico o una secadora para más rápido. Una vez ya secas nuestras cejas, comenzaremos a colocar la base blanca. En mi caso, a mí me gusta utilizar en crema porque es más fácil que quede pareja y sin huecos. Pero si a ti te gusta utilizar Aquacolors, utilízalas. Es muy importante colocar el pigmento a toques con una esponja de preferencia, pues esto hará que nuestra base quede uniforme y no en parches. Asimismo, yo recomiendo ir construyendo la base por capas para evitar distintos tonos de blanco que se podrían notar especialmente en fotos con flash. Yo lo dejaré hasta aquí por ahora, ya que quiero evitar caída de sombra en toda mi base. Yo voy a sellar con talco de maja, pero igual se puede hacer con polvo translúcido sin color. El talco se coloca con una borla de estas firmemente en tu piel. No le tengas miedo, el chiste es hacer presión para así sellarlo. Continuaré con mis ojos con sombra negra de Bisú. La coloqué en las esquinas para poder agatar mi mirada. Esto me ayuda a guiarme en la forma que estoy tratando de hacer. Yo suelo usar brochas pequeñas para poder tener más el control en mis trazos, ya que tengo mi párpado encapotado y es más difícil delimitar mi cuenca. Me sigo con el resto del ojo, esta vez marcando el trazo lo más pegado a mis pestañas que puedo, presionando la sombra para que quede muy negra. Con una brocha pequeña difumino los trazos que marqué tratando de que este difuminado termine en mi cuenca. Si me extiendo hacia arriba, el difuminado puede llegar a chocar con mi ceja, que esto no es lo que queremos en el terminado. Trata de difuminar con paciencia, para evitar equivocaciones y manchas que serían difíciles de emparejar. Después, con una brocha más grande para difuminar, vamos a difuminar un poco más solamente en la parte de la cuenca para hacer un ojo ahumado y perfecto. También las esquinas las puedes difuminar ligeramente más de la punta para no barrer todo nuestro trabajo. Si es necesario, retoca con sombra negra. Para la parte de abajo, con una brocha biselada, dibujamos una línea pegada en nuestras pestañas inferiores, tratando de que esta esté lo más pegada para que no parezcan ojeras. Equivocarse es de humanos. Si tienes caída de sombra, puedes pasar un algodón con agua micelar base aceite. Por eso es importante hacer primero los ojos y luego colocar base en la otra mitad. Ahora sí, terminemos de colocar la base en el resto de la cara. No olvides hacerlo por capas. Recuerda que entre más capas tengas, el blanco será más sólido, pero también se puede llegar a ver demasiado pastoso. Tienes que saber cuándo parar. De nuevo, con nuestra borla con polvo o talco, terminemos de sellar lo restante. Recuerda presionar firmemente sobre la cara. Este tip me lo enseñó Everardo Mora, maquillista profesional de caracterización. Ayuda a que nuestra base no se mueva y perdure el maquillaje. Con maquillaje en crema voy a marcar mis cejas. Combino el color rosa mexicano y el azul rey, tratando de llegar al color de mi peluca. Este paso es crucial para la caracterización, pues las cejas de Raven tienen una forma muy particular que es lo que le da la expresión en su cara. Yo tengo mis cejas gruesas, pero aún así marco un piquito en el punto más alto de mi ceja para hacerla lo más parecida posible, pero tú puedes guiarte con la forma de tu ceja natural. Para el inicio de tu ceja te recomiendo rellenarla solo con el restante del pigmento que sobró en la brocha, para que se vea difuminado. Si decides cambiar la forma, primero marca el contorno de la nueva y rellena de esquinas a inicio, para que el color vaya de menos a más. Sigamos con el contorno, empezando por la nariz. Con una brocha pequeña y un poco de producto, difumino por debajo de la punta nasal y después, guiándome con el inicio de mis cejas, comienzo a marcar el contorno desde el puente nasal hasta la punta, tratando de que estas dos líneas paralelas no se alejen tanto para no deformar la forma de mi nariz. Repite el paso, pero ahora con un poco más de sombra y difumina un poco con tu esponja.
El chiste de esto es marcar dimensión, no solo marcar líneas sólidas. Piensa que es una sombra, el color de las sombras va de más oscuro a lo translúcido. Estamos jugando con las sombras y las luces. Para el resto de la cara, con una brocha para contorno, toma un poco de sombra negra. Es mejor tomar poca sombra e ir de menos a más. Puedes hacer la clásica dog face para marcar el camino por el que tienes que guiarte. Esto es para perfilar nuestra cara y darle dimensión. Te recomiendo marcarlo bastante, pero por capas. Si no hacemos un contorno en cualquier maquillaje, más en el teatral, nuestra cara se verá completamente plana y las luces se van a comer el maquillaje. Puedes difuminar con tu esponja con un poco de base blanca. Esto va a hacer que se difumine aún más y que de alguna manera se fusione con nuestra base. Se verá un poco más orgánico. Aún así, arriba de esto yo vuelvo a remarcar mi contorno para que la profundidad de la sombra sea mayor. Puedes repetir el paso hasta que te sientas conforme. Aquí vuelvo a retocar con esponja y lo que sobró del producto me ayudará a emparejar mis labios. Si gustas, antes usa un bálsamo para humectarlos, para evitar que se vean agrietados. Después sello con talco y con una brocha muy pequeña comienzo a delinear con sombra negra mi labio superior, saliéndome ligeramente de su contorno, guiándome por su forma natural, pero tratando que las comisuras queden rectas para dar una apariencia más seria y no de sonrisa. Para la parte de abajo marco una línea suavemente y después eso que marqué con mi esponja lo difumino con cuidado hacia abajo para ir construyendo la sombra. Trata de delimitar la sombra 1 centímetro más arriba de tu barbilla. Repito ambos pasos hasta lograr ese difuminado. Recuerda que lo más oscuro tiene que ser la línea que dibujamos y el resto lo difuminado. Finalmente marco lo que sería la sombra del hundimiento de mi barbilla. Ya estamos a punto de finalizar. La boca de Raven es súper importante porque básicamente estamos dibujando una sombra más al estilo cómic. Con pintura en crema color rojo de mi paleta de Make Up For Ever, marco un punto pequeño justo en medio de mi frente. Me servirá como guía para comenzar a dibujar la gema. Este paso lo hago con mucho cuidado para evitar que me salga chueca. Después la sello con sombra color rojo de esta paleta de Beauty Creations. Como último paso voy a colocarme las pestañas. Primero las rizo con una cuchara porque a mí se me facilita más. Después con el pegamento dúo me las pego. Estas pestañas ya las había ocupado antes, por lo que están previamente cortadas y medidas, para que si las tuyas te quedan grandes las puedas cortar desde la tira solo un poco. Después de pegármelas, aplico mi rímel favorito de Danzón, pero solo aplico unas pocas capas en las pestañas superiores para pegar mis pestañas con las postizas, y en las inferiores con normalidad cuidando no mancharme. Y listo, me pinté mi cuello y manos fuera de cámara, también me contorné la quijada y me puse los pupilentes y mi traje. Ya estamos listos para hacer Raven. Si te gustó, suscríbete para más videos así, que están próximos a salir. Comenta y dale like. Muchas gracias por verme.